dice que de los buenos pocos, así es que sean ustedes bienvenidos a esta última sesión del diplomado del IVA, que como les dije en la primera sesión, un diplomado del IVA, por muchas horas que sean, nunca va a ser suficiente para agotar todas las aristas que hay. Y a propósito de aristas, quiero compartirles algo que salió exactamente hace un par de días. Desde luego esto que les voy a compartir no viene en su material, pero igual se los van a hacer llegar vía correo electrónico, al igual que un pequeño caso práctico chiquito que agregué y 2 láminas en PowerPoint. Y curiosamente salió publicado el día 25 de mayo, exactamente el día del contador. Pero bueno, vamos a ver si esto ya viene aquí precargado. Bueno, ¿sí lo alcanzan a ver? Bueno, vean que este es un comunicado de prensa que nos dan a conocer el día 25 de mayo, donde hay un amparo en materia de IVA y básicamente se refiere a lo que es el artículo 4, letra A, que se adicionó precisamente dentro de las últimas reformas en IVA, básicamente 2022. Y en este amparo dice de manera textual, obviamente no es la intención de leerlo, pero vean lo que dice y observen cuándo se publicó, Ciudad de México, 25 de mayo del 2023. Y dice textualmente, dice: es constitucional que los actos o actividades no objeto de IVA no sean susceptibles de acceder a la mecánica de acreditamiento de dicho impuesto. Esto es derivado de un amparo que interpuso una empresa en donde pretendía esa empresa tener un acreditamiento de IVA derivado de actos realizados para efectos de IVA no objeto. ¿Qué quiere decir? Y recordando un poquito, si parafraseamos el artículo 4, letra A, me dice, son ingresos no objeto los que no se ubiquen en el artículo 1 de la ley del IVA, es decir, enajenación de bienes, prestación de servicio, otorgamiento del uso, goce y demás, o los que se realizan en el extranjero, ¿sí recuerdan eso? Y en su momento decíamos que un poquito la mecánica de los ingresos no objeto era muy parecida a los ingresos exentos, en donde si yo tengo ingresos exentos para efectos del IVA, desde luego el IVA que yo le pago a mis proveedores no se puede acreditar, y lo mismo con los ingresos no objeto. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, se ampara a esta persona y desde luego la sala dice, ¿sabes qué? Atendiendo a la reforma y lo que persigue la reforma, en el entendido que si tú realizas ingresos no objeto, no puedes proceder a acreditar el IVA que te trasladen tus proveedores. Es decir, están echando para atrás el amparo. Pero al igual que la tesis aislada que vimos en materia de compensación, pues simplemente son antecedentes que ustedes tienen que tomar en cuenta para saber más o menos cuál es el camino y la postura de la autoridad. Yo estoy, en este orden de ideas, yo estoy de acuerdo, porque al final del camino, si tú tienes un ingreso, no eres causante del IVA, pues lo lógico, lo congruente es que el IVA que tú le pagues al proveedor, de acuerdo, no lo puedes acreditar, se va al gasto y el gasto es deducible. Artículo 28, fracción 15 de la ley del impuesto sobre la renta. No sé si quede claro el comentario, pero entonces ahí está el precedente y desde luego se les va a hacer llegar este comunicado de prensa. Bueno. Otra de las novedades que agregué a su material es precisamente a propósito de Agapes, y ahorita les voy a explicar el por qué. Me cambio a la presentación. Ahí está, creo que en esa lámina nos quedamos y simplemente retomar en qué casos procede la retención, 2/3 partes en prestación de servicios, otorgamiento del uso goce, comisionistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, agregué 2 laminitas más. Aquí les comparto precisamente estas, acá. Agregué estas láminas que es derivado de la resolución miscelánea, la regla 3.13.18, en donde me dice que hay que tener mucho cuidado en materia del IVA, básicamente hablando de reciclo Agapes para personas físicas, y hoy te vamos a ver un pequeño caso práctico de Agapes personas moral. En esta regla, si la analizamos, ¿de acuerdo? Me dice en el primer párrafo de que las personas físicas que tengan ingresos por Agapes, ¿de acuerdo? Obviamente que estén en reciclo, y toman como fundamento, vean, el artículo 5 de la ley del IVA, donde me habla de los requisitos del acreditamiento, y me dice esta regla:
pese a que los recicos no tienen derecho a las deducciones, ¿de acuerdo? El IVA que le paguen a los proveedores, siempre y cuando sea un gasto estrictamente indispensable, el IVA se puede acreditar sin mayor problema. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de agape ya en tantas sesiones, les decía, no hay reformas en IVA para agapes, entonces el procedimiento es normal. Yo tengo operaciones, causo el IVA, tengo derecho al acreditamiento. Creo que hasta ahí no amerita mayor problema. Sin embargo, ¿dónde está la parte interesante? En el segundo párrafo, vean, dice: tratándose de contribuyentes que se encuentren exentos, recuerden ustedes los 900,000 pesos, artículo 100, letra E, 113, letra E de la Ley de Impuesto a la Renta, me dice, tratándose de contribuyentes que se encuentren exentos del pago de impuesto a la renta, en los términos del noveno párrafo del artículo 113 de la Ley de Renta, dice, solo procederá siempre que se pague el impuesto correspondiente por los ingresos que se consideran exentos. Cuidado con esto, Recuerden ustedes que las personas que tienen ingresos exentos, en los términos del artículo 28, fracción segunda de la misma Ley de Impuesto a la Renta, me dice que una parte de los ingresos que no pagan impuestos se tienen que dividir entre el total de ingresos para sacar el porcentaje de deducciones que no es deducible. Creo que lo platicamos. En base a eso, si esos gastos que yo retiro como no deducibles causan IVA, entiéndase que en consecuencia el IVA no es acreditable. Sin embargo, esta regla que me dice, yo puedo considerar a ti agape ingresos exentos para ICR, que puedes acreditar la totalidad del IVA siempre y cuando, vean, siempre y cuando lo dejes de considerar como ingreso exento y lo consideres como un ingreso gravado. Es decir, cambio la estructura de la propuesta inicial. Ahora, ¿cómo se entendería esto? Que es la segunda lámina que agregué. Vean, ingresos exentos 900,000. ¿Estamos de acuerdo? 113 letra E, de acuerdo, noveno párrafo. Y vamos a pensar que tengo gastos deducibles con IVA desglosado de 450,000, por lo tanto el IVA que no se acredita se manda al gasto son 72,000, propuesta original, ¿de acuerdo? Considerando obviamente que los ingresos están referidos con los gastos y el gasto es deducible, pero al final de cuentas como el ingreso está exento, pues el IVA no se puede acreditar. Sin embargo, vean cómo cambia. Segundo supuesto, ingresos hasta 900,000 con pago de impuesto a la renta, aplicando el porcentaje que le corresponde 900,000 es el 1.5 y vean cuánto voy a pagar, 13,500. ¿De acuerdo? Ya estoy aplicando el segundo párrafo de la regla que estamos viendo. En ese orden de ideas, el IVA que yo le pago a mis proveedores, 72,000, es un IVA perfectamente acreditable. Entonces ahí simplemente saquen conclusiones. ¿Qué me conviene? ¿Pagar renta y acreditar la totalidad del IVA o simplemente no pagar renta, ¿de acuerdo? Y perder el derecho al acreditamiento. En este orden de ideas, pues yo creo que lo segundo es más conveniente. Acredito la totalidad del IVA y ¿cuánto pago? 13,500 pesos. No sé si queda claro. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta que no es el tema de reciclos es que siempre me han dicho, oye Toño, me marca error la declaración anual, bla, 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 bla. Pues no hay que olvidar que la misma regla miscelánea en materia de reciclos dice que hasta 900,000, número 1, no presento declaraciones provisionales. Hasta 900,000 no presento declaración anual. Hasta 900,000 no hay retención del 1.25%. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es el tema? Que cuando yo rebase 900,000, de acuerdo, ahora sí estaría obligado a presentar declaración anual en materia de impuestos sobre la renta. Hablo desde luego de agapes. ¿Sí quedó claro el comentario? Entonces, ojo. Bueno, entonces como este es agapes personas físicas reciclo, vamos a hacer un ejemplo parecido a agapes personas morales, ¿de acuerdo? Para ver cómo se maneja. Y a propósito, me comprometí, porque me hicieron el favor de invitarme a dar una plática en Uruapan, Michoacán, en donde nos trasladamos hace un par de días. Y fue a dar un curso a una universidad que se llama UNICLA. No me pregunten qué significa porque no me acuerdo, pero bueno, allá está. Y lo menciono porque ahí hay lana y hay lana para aventar para arriba, porque allá están trabajando muchas personas que se dedican al aguacate, ¿de acuerdo? A los aguacateros.
Y yo les preguntaba, oye, ¿y más o menos cuánto factura un aguacatero de bajo perfil, de bajo perfil? Dice, pues al que le va mal está facturando 100 millones de pesos, y al que le va bien está facturando arriba de 2,000 millones de pesos. Entonces volteen la mirada y hay buen negocio como asesor, consultor allá en Michoacán. Entonces, moraleja, dense una vuelta, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces le mandamos saludos a la Universidad Unicla, que me hicieron el honor de invitarme. Me acompañó el contador Octavio y bueno, pues fue una experiencia agradable, ¿de acuerdo? Yo siempre quise traerme por lo menos 1 kilo de aguacates, nunca encontré, aunque hay muchos, pero bueno, no encontré aguacates. En fin, entonces vamos a hacer un casito práctico que también agregué como valor adicional a su material y repito, se los vamos a mandar vía correo electrónico. Y como ya estamos en la última sesión, pues yo creo que la idea es disfrutar el evento y desde luego que vengan todas las preguntas. A ver, nada más aquí, Yona, ayúdame si abriste mi Excel. Yona, ¿me ayudas? El Excel, porque no lo veo. El que grabaste de la memoria. ¿Ya está? Ok, bueno. Hazlo un poquito más grande, aprovechando. Gracias. Qué amable eres. Bueno, aquí les comparto este pequeñito caso práctico que también hice en Excel. Entonces vean cómo se debe de atender. Y lo saqué a propósito de la visita a Michoacán, porque una de las cosas que a mí me impresionó es que al hablar de la proporción de los gastos no deducibles y en su caso el IVA no acreditable, algunos de mis asistentes al evento se sorprendieron y lo menciono porque yo me puse a pensar, entonces ¿están deduciendo el 100% de los gastos? Y yo creo que vi que sí, lo que no es correcto. Vean, entonces aquí en este primer ejercicio hay que recordar, y el fundamento de esto, para que más o menos lo tengan presente, es el artículo 74 a partir del párrafo 10º, ¿de acuerdo?, de la ley del impuesto sobre la renta, donde recordarán, para efecto de impuesto a la renta, que dice que las personas agapes, personas morales, no pagarán el impuesto sobre la renta hasta 20 UMAS por socio, sin que sean más de 10 socios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo derecho a considerar como ingreso exento hasta 200 UMAS, que es una cantidad no tan grande, pero pues finalmente ayuda. Vean, entonces el primer caso, vean, yo les doy ingreso cobrado 7,150,000, que es un aguacatero jodidito, ¿de acuerdo? Bueno, ingresos exentos 7,573,000, que son las 200 UMAS, que estamos tomando la UMA vigente a partir del 1 de febrero de este año de 103.74, si no mal recuerdo. Entonces multipliquen 103, de acuerdo, por 200, por 365 y vean cuánto me da, 7,573,000. Por lo tanto, la totalidad de los ingresos que yo facturé y cobré no pagan impuestos sobre la renta, están exentos. La totalidad. Por lo tanto, vean, tengo gastos con requisitos fiscales 5,439,000. ¿Cuánto mando como gastos deducibles? Sorpresa, nada. ¿Me expliqué? Y eso también es interesante porque tengo un cliente en Puebla que sus contadores, esos contadores son especiales, meten todas las deducciones y cada año tienen pérdida y pérdida y pérdida y pérdida. Eso me recuerda, y a propósito de un comercial, los que tienen el privilegio de acompañarnos a Cancún de manera presencial y si no, véanlos en línea. Yo, mi ponencia aún y cuando va a ser de defensa fiscal, dije, pues yo no soy abogado, ¿de qué hablaré? Y el tema que se me ocurrió, que se los comparto, es precisamente las contingencias o los efectos derivados de la declaración anual y se sorprenderían. Hoy por hoy detecté cerca de 30 errores o contingencias de una declaración anual. Y una de esos errores o contingencias es precisamente las pérdidas fiscales, porque no se trata nada más de deducir por deducir, debo de cumplir ciertas formalidades, ciertos requisitos y bueno, aquí es el ejemplo. Si tengo ingresos exentos, vean cuánto mando como deducible. 0. Y si casualmente, vean,
Si casualmente esos gastos que son con requisitos fiscales que no deduzco nada, tengo un IVA pagada de 870,000, ¿cuánto tengo de IVA acreditable? Nada. Cuando mucha gente dice, oye, es que yo pagué el IVA, sí lo pagás, amigo, pero va de la mano con los ingresos exentos, lo que provoca la no deducibilidad de las partidas que tú tienes. No sé si queda claro ese pequeñito caso práctico. Ahora vamos a complicarlo tantito. Vamos a ver cómo si se saca una proporción. Sale. Bien, me voy un poquito hacia abajo. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Vean, en este caso 2, vean, altero un poquito las cantidades y observen que ya tengo ingresos cobrados de 14 millones, ¿de acuerdo? Los ingresos exentos no varían, siempre y cuando dar por entendido que estamos hablando que tenemos 10 o más socios para aplicar la totalidad de ingresos exentos, porque va de la mano con el número de socios que tenga. Y otro comentario también importante que se los dije a estas personas de Uruapan, es que el mismo artículo 74, párrafo 10, me dice que esa limitante no aplica para ejidos y comunidades. Eso es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque si yo soy un ejido, pues desde luego puedo facturar 100 millones, 200 millones, 300 millones y no pagaría impuesto sobre la renta. Entonces es buenísimo. Sin embargo, alguien me puede preguntar, oye José Antonio, entonces aquí ya entendí que un porcentaje no es deducible y la pregunta lógica sería, ¿puedo hacerlo lo mismo que Agape Reciclo persona física? Sí. Si ustedes me dicen, oye, yo quiero tomar la totalidad de las deducciones y en su caso acreditar la totalidad del IVA, la resolución miscelánea te permite, ¿estamos de acuerdo? Pero considera que los ingresos que están exentos como gravados. Sí queda claro, ¿verdad? Es lógico, sale. Pero bueno, volviendo con el caso práctico, decía, tengo ingresos cobrados 14,350,000, ingresos exentos, ingresos, y vean cómo le puse con requisitos, 8,756,000, saco la proporción, aquí viene, ¿de acuerdo? ¿Cómo saqué esa proporción no deducible y deducible? Que la suma me da desde luego el 100%. Sencillo, ingresos exentos entre la totalidad de ingresos, ¿de acuerdo? Y me da la proporción, ¿de acuerdo? Entonces, esa proporción la multiplico precisamente con los gastos, con requisitos fiscales y llego desde luego al gasto deducible, que es precisamente 4,135,000. Y si esto provoca que yo tenga IVA pagado, el IVA sigue en la misma suerte, lo proporciono, en consecuencia tengo un IVA acreditable de 661,000 pesos. No sé si quedó claro los casitos prácticos. ¿Sale? En materia de agapes, personas físicas reciclo, y agapes, personas morales, ¿de acuerdo? Que ahí también en Michoacán les decía, pues, y les decía a los varones, les gustan aquí los carros y como que me vieron feo. Y le digo, bueno, a lo mejor los carros no les gusta, pero las pick-up sí les encantan, ¿eh? Sí les encantan. Pero bueno, yo le decía a Octavio, oye, quería traerme mi pick-up. Dice, no, profe, pues igual nos vayan a alzar, porque vamos a pensar que soy aguacatero. Y bueno, me llevé un carrito chiquito, pero bueno. Entonces, eso es lo que tenía de manera adicional preparado, de acuerdo, para esta sesión. Y bueno, retomamos. Si tienen alguna pregunta, bienvenida a las preguntas, ¿eh? Ya decía, las preguntas aquí no se cobran, allá afuera ya se cobran y se cobran en dólares. Bueno, ok. A ver, Yona, ayúdame acá. Para que quede grande. Maestro, yo tengo una duda. Usted tiene una duda, yo tengo muchas. Bueno. Ok, adelante, por favor. Gracias. ¿Quién me habla? Ok, por favor. Si yo tengo… A ver, yo quiero y no quiero. Ok, por favor. Si yo quiero vender aguacate a a un ranchero que ya está en Estados Unidos y que se dedica al campo, para que yo le venda este aguacate, ¿necesito concretamente tener el permiso de exportador o puede entrar así? No, tienes que tener el permiso de exportador, que puede ser exportador de manera frecuente o de manera eventual, pero sí tienes que tener el permiso correspondiente. Ahora, te hago una pequeña aclaración.
Creo que algunas cosas las damos por entendido. Cuando yo hablo de que las operaciones están grabadas al 0%, hablando, por ejemplo, de lo que es animales y vegetales no industrializados, artículo 2, letra A de la ley del IVA, entiéndase que debe de coincidir con la actividad empresarial que se define en el artículo 16 del Código. Y dice, por ejemplo, en materia de agricultura, es la siembra, cosecha y primera enajenación. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo soy el que siembra, el que cosecha y vende el aguacate, esa operación está grabada al 0%. Pero si ya es una comercialización, ya cambia el escenario. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no sería la primera enajenación. ¿Sí queda claro? Bueno, y en materia de exportación, cualquier operación, aunque esté grabada al 16%, cuando se va al extranjero, en los términos del artículo 29 de la propia ley del IVA, está grabada, sí, pero al 0%. Y eso es bien interesante porque también no me lo preguntan, pero hace un par de días fui a Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez es zona fronteriza. Y menciono esto porque, digo, yo no soy tan fijado, pero iba también con un amigo y entonces vimos cuánto costaba la gasolina magna y la gasolina premium. Por ejemplo, yo siempre a mis carros le pongo de la roja, así le digo, cárgalo de la roja. Aquí más o menos está como en 22, 23 pesos. Refrésquenme la memoria. Allá en Juárez está en 19 pesos. Por lo tanto, es conveniente comprar gasolina en la franja fronteriza. Y ha llegado el caso que gente de Estados Unidos se regresa a México. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué también es más barata? Porque no se olviden que la franja fronteriza, ¿de acuerdo? La tasa del IVA es del 8%. ¿Sí queda claro? De acuerdo al decreto que hemos platicado. Aunque, también ya lo vimos, aunque la tasa como tal del IVA del 8% no está en ley, hay un decreto que me dice que tengo derecho a una disminución del 50% del IVA, por lo que provoca que en lugar de pagar el 16, pague el 8%. ¿De acuerdo? Bueno. No sé si más o menos queda claro la pregunta. Ahora, también me preguntan, que son de las preguntas que vienen en línea, me llama la atención lo siguiente, y creo que a partir de ahí estamos haciendo las cosas mal. Fíjense, yo tengo un cliente que vende cocinas integrales, ¿de acuerdo? Imagínense, una cocina integral. Y vamos a pensar que ustedes van hoy, como cualquier cliente, y le dicen, a ver, empresa, véndeme una cocina integral. ¿La cocina integral causa IVA, sí o no? Sí, causa IVA. Es como si van y compran un juego de baños. ¿El juego de baños causa IVA? Sí, ¿de acuerdo? Ahora, no hay que olvidar que el artículo 9, fracción segunda de la ley del IVA, dice, artículo 9, ingresos exentos, dice que la venta de casa habitación, ya como casa habitación, está exenta en materia de IVA, primera idea. Pero segunda idea me dice, la construcción, que es otra idea, previo a la venta, ¿de acuerdo? La construcción de casa habitación también va a estar exenta en materia de IVA. Y esa construcción me remite al artículo 29 del reglamento, que ya lo platicamos. Y me dice el 29 que sí va a estar exenta con una condición, que se venda el material y el servicio, ¿de acuerdo? La mano de obra. Y eso es donde entra el famoso decreto del día 26 de marzo del 2015. ¿Sí recuerdan esto? Bueno, entonces la consulta de mi cliente me dice, oye, Toño, yo vendo cocinas integrales y desde luego van a estar destinadas a la casa habitación. Y me preguntan, oye, ¿verdad que la operación está exenta? Le digo, sí, con esta condición, que te adiciones al decreto y que vendas la cocina, ¿de acuerdo? Y la mano de obra, es decir, que la instales, de tal manera que si no la instalas en ese orden de ideas o vendes por separado, está grabada al 16%. Ahora, y luego me hace una pregunta capciosa, oye, Toño, y cambiamos de escenario, y ya le damos la bienvenida a mi amigo Juan Carlos, que ya llegó. Entonces, me preguntan, oye, José Antonio, y si yo vendo, por ejemplo, un escritorio para una caseta de vigilancia de la misma unidad, imagínense eso. Ese escritorio a la caseta de vigilancia, ¿en cuánto lo facturo? ¿Al 16 o exento?
De entrada al 16%, de entradita. ¿Por qué razón? Porque ya no forma parte de la casa habitación como tal, y eso se encuentra definido en el segundo párrafo del artículo 29 del reglamento, donde dice, a título de ejemplo, las áreas comunes, como pueden ser jardines, mercados, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, ya están grabados al 16%. Y termino las dudas de línea que me dicen, oye, Toño, mira, fíjense cuántas cosas se dan en IVA, Me dicen, mira, yo ya compré mi casa. Imaginen su casa. Seguramente su casa, chiquita, mediana o grande, tiene un estacionamiento. Seguramente. Ya sea bajo techo, sin techo y demás. Bueno, entonces, cuando compras la casa, está exenta. Pero vamos a pensar, y así fue, que alguien de la colonia me dice, oye, contador, yo sé que tienes tu casa, bla, 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 muy bonita y demás, no te quiero comprar la casa, te quiero comprar el puro estacionamiento. La pregunta es, ¿el estacionamiento como tal causa IVA o no? Sí, claro, porque ya no es la casa habitación como tal. ¿Sí queda claro? Entonces, la venta de la casa, del estacionamiento, aunque forme parte de la casa habitación, desde luego que ya está considerado como grabado al 16%. ¿De acuerdo? No se olviden en ese orden de ideas que diferente sería venta de bienes muebles usados, están exentos, excepto los enajenados por empresa. Y la empresa para efecto de IVA es la persona física o persona moral que realiza actividades empresariales. Creo que valga la introducción, es retomando algunas ideas. ¿Sale? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Seguro? Venga, por favor, venga. Y regálenme un vasito con hielo si alguien me escucha, por favor. ¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí. Contador, en ese mismo, buenos días. Hola. Sí, en ese mismo ejemplo también la renta, porque también se da el caso de que llegan a… ¿Cómo que se va la señal? No, en el caso de lo que le comentaba de la renta del estacionamiento, también lo llegan a rentar. Sí, también claro, se grabaría el totalmente, 16%, claro, ¿no? claro, Sí, totalmente. muy bien. Sí, desde luego, la renta del estacionamiento también causa IVA, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante, cuando yo daba clases de IVA hace muchos años en la Izcatepepan, les decía, jóvenes, para que ustedes aprendan un poquito más de IVA, de verdad que váyanse al centro comercial, compren algo y vean si causa o no causa IVA, Es más, hay algunos derechos, de acuerdo, por ejemplo, derechos por consumo de agua, que no sea casa habitación, que causa IVA. Ahora, otro ejemplo, yo que viajo mucho en casetas, ¿de acuerdo? Las casetas o el pago de peaje también causa IVA. Ahora, lo que no se vale, que son de los puntos importantes, es que, por ejemplo, ayer, se me acabó el saldo de mi TAG, que viene relacionada con una factura. Entonces, yo voy a la caseta, pago en efectivo, me dan mi ticket. Si observan el ticket, dice cuánto es de la caseta, cuánto es del IVA, cuánto pago en total. Lo que no se vale es pegar los tickets, acreditar el IVA y deducir el gasto. ¿Por qué razón? Porque no me dan una factura con requisitos fiscales. ¿Sí queda claro? No olviden los requisitos que vamos a entrar un poquito más adelante de los CFDIs. ¿Estamos de acuerdo? Adrián. Buenos días. Hola. Aquí me surgió una duda. Venga. Vamos a pensar que yo vendo por Mercado Libre un bien mueble usado. Ajá. Obviamente pues no aplica el IVA. Tampoco me tenían que retener el IVA. No, entonces, claro que no, desde luego que no. Sí. Porque es buen punto, porque a partir de que se vino todo el tema de las plataformas, pues ya vender cosas usadas en cosa más, en línea, en Mercado Libre, pues sí, ya te pega muchísimo. Claro. ¿no? Pero simplemente el 8% de IVA. Pero en este caso, pues no aplicarían, nada más me tendrían que aplicar la retención de ISR. Es correcto, y es como también ya lo comenté cuando hablaba la sesión pasada de importación. Yo les dije, y nada más recordando, porque son muchas aristas, yo les dije, si ustedes importan algún artículo del extranjero, algún artículo que en México esté exento o esté grabado al 0%, ¿de acuerdo? Sigue siendo la misma mecánica, tampoco pago el IVA. ¿Sí recuerdan ese comentario que les hice? Okay. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque excepto el comentario de Adrián,
que si yo vendo un bien usado y no soy empresa, no pago IVA. Ok. Sin embargo, no hay que olvidar que los artículos que sí causan IVA, ¿de acuerdo? Entiéndase que hay una referencia en el artículo 18J, fracción segunda, donde el administrador de la plataforma, y bien lo decía Adrián, o me va a retener o el 50% del IVA o el 100% del IVA. Depende de qué, si yo me acredito con mi RFC. Es decir, yo muestro mi RFC, ¿cuánto me retiene? El 50%, que es el 8%. No muestro mi RFC, ¿cuánto me retiene? La totalidad. ¿Sí queda claro? Sale. Venga, pregunta, por Gracias. favor. Hola. Buenos días, profe Toño. Hola. En el caso de que yo adquiera un vehículo en una automotriz, un vehículo seminuevo, Sí,